con 33 grados y 30 y pico, 38 prometidos para el día de hoy. Vamos a juntarnos en el Café La República con algo fresco. Y nada más fresco que recibir al poeta, al ensayista, a mi amigo Santiago Covadló. ¿Cómo estás, Santiago? Jorge, ¿qué tal? Bueno, aquí Muy bien. estamos, sobreviviendo a los calores, Sí, pero, ¿no? Sobreviviendo al calor. Yo creo que todo lo que es desmesurado termina por ser enemigo del el encanto con que uno recibe las estaciones. Creo que el verano, no, el verano tiene su encanto, pero no sí, abusemos. claro. Hay una hiperinflación del calor también, Sí, y sí, no tal solo de cual, la tal cual. economía. Tal cual, tal cual. Pero Bueno, muy bien, Jorge, oyendo con atención este programa que a mi ver viene a decirnos desde una punta a la otra, desde tu editorial hasta el encuentro con Conde, cómo podemos advertir lo que significa actualizarse, ganar actualidad en el mejor sentido del término, ganar vitalidad como para que el presente refleje nuestra capacidad de crecimiento. Yo veía y escuchaba, mejor dicho, en tu editorial, esa puja, el término es tuyo, entre la resistencia a la ley y la resistencia de la ley a ser abolida, a ser sepultada. Esa referencia tuya a los subterráneos del privilegio, decías vos, que carcomen o intentan carcomer los tres poderes, y la resistencia a ese esfuerzo de destitución de lo legal que presenta la democracia cuando es impulsada por un ideal republicano que intenta recuperar la confianza en el valor de lo que significa vivir en el marco de bienes compartidos desde el punto de vista constitucional. ¿No? Vos hablabas acerca de lo que es el imperio de la ley como punto de partida, y yo creo que hemos asistido justamente en estos días pasados a esta tentativa de reiterar desde el lado de la justicia que la condición de posibilidad de la auténtica convivencia ética descansa sobre el valor compartido de la ley. Y ese espíritu lo vuelvo a encontrar en José Cretat cuando nos dice, este magnífico periodista, que en un mundo como el actual, donde la caída de las audiencias consolidadas se fragmentan, compiten entre sí, lo que es importante advertir es la capacidad selectiva que nos lleva a no quedar atrapados en discursos anacrónicos, como el que afecta al kirchnerismo, una concepción de los medios de comunicación que es esencialmente diabólica, que parte de la idea de que los medios son perversos, que el siglo XXI ha aportado recursos instrumentados esencialmente por una voluntad del daño, y eso creo yo que es importante entenderlo, genera dentro del discurso kirchnerista una antítesis fundamental entre lo arcaico de la argumentación y las herramientas de vanguardia que ese mismo kirchnerismo puede utilizar para tratar de imponer ese discurso arcaico. En contradicción con ello, bueno, el esfuerzo de que el discurso gane vitalidad, gane actualidad, entienda los desafíos que le plantea la necesidad de la reconstrucción democrática, y advirtamos todos que es esto que el Cretat llama alfabetización mediática, aprender a escuchar y a hacernos oír en función de una necesidad de convivencia y no de fragmentación. Y por último, decirles que me encantó escucharlo a Oscar Conde cuando nos habla de la necesidad de advertir que el lunfardo es una modalidad expresiva que está extendida transetariamente y transclasistamente, es decir, que afecta a todos los sectores de una sociedad en la medida en que va realizando esto que digo, actualizarse. Vos mismo señalabas que cada generación tiene su léxico y la siguiente impone el suyo en una pugna que no necesariamente es hostilidad, entre expresiones que revelan el protagonismo de una generación, el desmedro de la anterior, y todas ellas finalmente van quedando inscritas en esta necesidad de superación que hace con que la vitalidad del léxico del lunfardo se extienda sin cesar entre todas las generaciones.
Esto lo advertía yo como una especie de elogio de la revitalización incesante de la necesidad de ganar contemporaneidad. Claro, muy interesante, atinado me parece tu comentario. Y efectivamente, así también lo sentí yo mientras hablaba con nuestros entrevistados, ¿no? Eh, Me parece que la última cosa, bueno, dos cosas quería decir, ¿no? Una, me parece que seguimos pujando por aquello que propuso aquel teórico de la democracia que fue Carlos Nino, ¿no? Ajá. Cuando tituló su libro Un país al margen de la ley. Seguimos peleando por eso desde la recuperación de la democracia, ¿no? Y me parece que, por eso me pareció tan interesante el fragmento de Pañi, ¿no? Cómo lo definió Pañi. Diría que tiene algo de poético lo que dijo Ya Pañi, lo ¿no? creo, bueno, es un ¿No es espléndido cierto? escritor. Sin duda, es elocuente. Y la Claro, elocuencia es un don literario, es un don estético, ¿no? claro, Y él claro, la claro, tiene, lo tiene. Muy claro. bien, tres funcionarios grises. Y ahí el adjetivo no es despectivo. Está mostrando que la ley, cuando se pronuncia, no es representativa de una subjetividad hiperbólica. A diferencia Claro, de lo que ocurre en el kirchnerismo, donde la ley aparece como la expresión de un sector político en desmedro de otro. Aquí claro. no, aquí se muestra que cuando la ley actúa con ecuanimidad, porque de hecho hubo ecuanimidad en un pronunciamiento que dejó fuera de las condenas a una infinidad de funcionarios que tuvo este gobierno kirchnerista a lo largo de 2 décadas. Claro. Y actualiza un viejo concepto del derecho, de que los jueces hablan a través de sus fallos. Y esto tiene que ver también con ciertos manejos ciertos vicios que hay que ir desarraigando de la Argentina, que es esa Argentina subterránea. Esa Argentina Así es. subterránea donde también emana la putrefacción, ¿no? Jueces entreverados con el poder político, con el poder económico, le hacen daño también a la democracia, ¿no? Enorme daño porque justamente desfiguran su función. Claro, Quien habla en nombre de la ley, no habla en nombre personal, habla en nombre de una constitución, es decir, de un cuerpo jurídico que no está establecido por el poder político, sino por el consenso social para controlar el poder político. Es claro. decir, todo aquello que hay de desmesura en el afán de poder. Me parece a mí que no debemos por eso dejar de señalar algo que nombraste 2 veces, una en el editorial y otra recién, cuando te referías a Carlos Nino, ¿no? Y en el editorial vos hablabas del imperio de las leyes como un punto de partida, y al recordarlo a Nino, hacías referencia a una Argentina como país fuera de la ley, y que desde el regreso a la democracia, ayer fue 10 de diciembre, Día de la Exactamente. Democracia, 40 años necesitamos nosotros para volver a empezar. ¿Qué quiere decir? ¿Que 4 décadas no hayan sido suficientes para reinstaurar en el país la vigencia de la ley sobre las arbitrariedades del poder? ¿Dónde está la falla cultural de un sistema político en el que las corporaciones propensas a la fragmentación del poder y del protagonismo siguen teniendo de alguna manera la palabra, al punto de que necesitamos volver a reiterar que es preciso que la ley rija allí donde aún no Claro, lo hace? claro, claro. Estamos también atrasados. No solo el kirchnerismo atrasa, porque es anacrónico en su concepción de lo político, también atrasa todavía, desgraciadamente, la idea cívica, política, finalmente comunitaria, de que es preciso organizarnos en torno a la ley, a partir de la ley, y no subsidiariamente en relación a la ley. Claro, claro. Yo creo, Santiago, que hay que volver al 10 de diciembre de 1983 para entender lo que significó, pero también para entender que fue un proceso, como todos los procesos de cambio, complejo y revulsivo.
complejo, porque veníamos de no solamente de una dictadura, sino que la dictadura no se agotó por sus tropelías solamente, sino porque incursionó en una guerra perdida por la Argentina, que devoró a buena parte de la sociedad argentina, que concitó una distracción muy importante. Entonces la discusión sobre sobre la República, los valores de la República, de alguna manera se retrasaron, la discusión se retrasó. Todavía estamos con algunas cosas pendientes, ¿no? Me parece que hay que entenderlo. Sí, el desafío de entenderlo, entre otras cosas, implica poder sustraernos al maniqueísmo feroz que sostiene que la lucha de aquellos años se desarrolló entre réprobos y elegidos, Claro, ¿no? Cuando en verdad no hubo tal dicotomía, no hubo claro. tal dicotomía. Toda una sociedad con su cultura fuertemente polarizada generó una lucha donde la ausencia primordial del sentido de la convivencia alentó la concepción de la violencia como un recurso de cambio. Mientras no seamos, como bien señalás, capaces de reflexionar sobre esas responsabilidades que fueron mucho más allá de las barbaridades que se cometieron desde el terrorismo de Estado y que involucran ciertamente al terrorismo sin más, mientras no entendamos que la sacralización de la violencia destrozó a la nación y no necesariamente a un sector determinado de la sociedad, bueno, evidentemente este punto de partida que es la ley seguirá siendo una deuda pendiente. Yo creo que estamos empezando a saldarla, creo que ya el 85 señaló una reconsideración muy importante del papel que la ley debe jugar en el juzgamiento de las acciones políticas, y hoy volvemos a ver esa posibilidad renacida. No termina de desaparecer aquello que renace, y ahí descansa la esperanza que lleva precisamente a luchar por la reconstrucción de la República. Ya después de nuestra pausa te voy a decir quién es nuestro invitado a la tertulia de hoy. Magnífico. Y es una buena sorpresa que te va a encantar. Prometo que traje hoy un invitado. Qué bueno. Vamos entonces, tal como lo decís, vamos a escuchar un tema y volvemos con la sorpresa de Santiago Kovadlov, que siempre nos trae algún autor para enriquecer nuestro debate. Así que vamos entonces, si te parece. Vamos. Y a cumplir la promesa, el autor que trae Santiago Kovadlov para enriquecer el debate que estamos teniendo. Bueno, querido amigo, yo hoy he creído que sería muy fecundo para nosotros traer a nuestra mesa, a compartir una copa y una reflexión, al escritor español Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte deja oír su voz, su testimonio, en un precioso reportaje que se le hizo en el suplemento Ideas del diario La Nación el pasado sábado 26 de noviembre. Y este hombre, que hoy cursa los 70 años, que es colega tuyo, realizó la carrera de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y se dedicó muchísimo al tema del periodismo, fue corresponsal de guerra, cuando es entrevistado viene de publicar una novela que se titula Revolución, precedida por otras muy aceptadas por el público, Línea de Fuego, El Italiano, La Reina del Sur. Es un hombre que tiene además en el reportaje el don de la elocuencia oral, ¿no? No es que lo pierde cuando se aleja de la novela, sino que lo potencia y advierte que el registro de la comunicación oral tiene también sus propias normas, las despliega con una plenitud que me cautivó, y por eso te invito a que lo escuchemos y comentemos sus reflexiones en este reportaje. ¿Qué te parece? Magnífico, magnífico. Bien. Bueno, mira, la periodista que lo entrevista le pregunta a propósito de este último libro, Revolución, lo siguiente. Pocos revolucionarios, dice ella citándolo, pocos revolucionarios siguen siéndolo cuando alcanzan el poder, dice un personaje. Si la revolución, pregunta ella, se prolonga en el tiempo una vez conquistado el poder, ¿sigue siendo revolución o pierde su esencia? Y él contesta,
He visto varias revoluciones en las que participé como testigo de primera fila y soy lector de historia. He visto que todas terminan igual. Pueden pasar dos cosas. Cuando termina la revolución, el que no la ha hecho dice: vale, de acuerdo, ahora apártate para que pueda gestionarlo yo. Esto es lo más frecuente. Pero también sucede que el que consigue llegar arriba se olvide de los que están abajo. La revolución en Nicaragua fue muy dura. Conocí a los sandinistas, vi morir a muchos chicos, vi el horror, y todo para que ahora Daniel Ortega mantenga su poder. Otro ejemplo es Cuba. Me quedó un cierto saludable escepticismo respecto a las revoluciones o a su final, pero eso no significa que no piense que las revoluciones son necesarias, que el hombre deba luchar aunque sepa que va a fracasar. Y entonces se le pregunta, en la novela aparece la figura del cacique o del caudillo, cambian sus rostros, pero este rol persiste en distintas partes y sociedades. ¿Por qué cree que es así? En todos los lugares, contesta él, en todos los lugares y momentos del mundo hay líderes, personalidades que se ponen a la cabeza de movimientos determinados, porque no todos tienen el mismo nivel de imaginación o de creatividad, ni el mismo coraje, ni la misma inteligencia o suerte. He visto a gente con carisma lograr que otros hicieran cosas inauditas porque se los admiraba o se los respetaba. Una novela mía titulada Sidi, inspirada en el Cid Campeador, intenta explicar cómo un hombre logra que otros lo sigan en el destierro, en la guerra y en la muerte. Esa novela se utiliza hoy en las escuelas de negocios porque dicen que es una lección sobre el liderazgo. Creo yo que el ser humano es siempre el mismo animal peligroso, desde Troya hasta Kiel. Esto es lo que en principio entonces Arturo Pérez Reverte nos viene a decir sobre la revolución, sobre los liderazgos, y que me pareció a mí interesante ponerlo a tu consideración, que además sos un lector de él. Sí, me parece que Arturo Pérez Reverte, que es un escritor y un ex corresponsal de guerra, un periodista que no tiene pelos en la lengua. Yo diría que esa es su característica, que generalmente no se queda con los entripados, ¿no? Y eso lo hace incluso cotidianamente en las redes sociales. Tiene esta visión ácida, que no es así como en la Argentina es difícil esgrimir este sincericidio. En España sucede lo mismo. No vaya a creer la gente que cuando en España alguien como Pérez Reverte sale a la cancha, es recibido con aclamación y beneplácito, y todos dicen: ¡ay, qué bien Pérez Reverte! Se arman grandes trifulcas. A mí me parece que es muy interesante el fondo de lo que dice Pérez Reverte. Cuestiona esta idea que es tan tentadora para los pueblos y tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando nosotros, como bien lo señalaste vos, ¿no? Que tiene que ver con perder la paciencia. Perder la paciencia generalmente significa acortemos camino, vayamos por la explosión. Y la explosión a lo largo de la historia ha traído experiencias trágicas. Él menciona en este reportaje da dos ejemplos: Nicaragua y Cuba, donde la esperanza se puso en el cambio radical. ¿Y qué sucedió? Que el cambio radical termina repitiendo, y en algunas cosas burdamente, los vicios de las peores dictaduras. Por lo tanto, a esta altura del partido, yo diría, Santiago, que tenemos que repensar estas cuestiones, porque no son tampoco solo resultado de un grupo de aventureros, de vanguardistas, sino que normalmente para que esto suceda se requiere ciertos consensos sociales, o por lo menos la pasividad de una buena parte de la sociedad que permite estas cuestiones, ¿no?
Así es, así es. Justamente lo que vamos advirtiendo a través de su palabra, y ahora lo vas a ver reflexionar Sí, sobre las series o las plataformas, como lo conversabas antes con Clave, lo vas a ver reflexionar. Hay una idea en él muy hermosa, muy fecunda y muy, creo yo, coincidente con lo que hemos pensado vos y yo siempre, y es sí, que el matiz, el sentido de la moderación asociado a la decisión de transformar una sociedad, el reformismo bien concebido, es aún más osado y fecundo que la revolución. claro. Más usado y más fecundo. Mirá vos lo que le pregunta al periodista y lo que él nos dice. Las series o las plataformas de streaming han ingresado en nuestra vida. No tiene prurito en decir usted que es un gran espectador de series, siempre lo ha dicho. Es que ellas reemplazaron las series, es que reemplazaron las series al antiguo folletín, le pregunta la periodista. Y él Sí, contesta, sí, las series de televisión hoy son los folletines del siglo XXI. No es bueno ese concepto elitista de la narración que debe ser únicamente para gente culta y exquisita. Le pongo un ejemplo. Si doña María, que tiene 4 hijos y que por la mañana tiene que llevar los hijos al colegio, trabajar, hacer la comida, limpiar la casa, porque el marido es un cretino que pasa de las labores domésticas sin ninguna responsabilidad, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer doña María a la noche? ¿Va a leer a Proust? Esto es una tontería. Bendito sea Dios que existe una teleserie que se llama Amor en Verano, Luz del Amanecer, donde ella se puede imaginar, soñar o vivir vidas que no vivirá. Si yo fuera un escritor joven, me dedicaría más a escribir para la televisión o para los videojuegos que a escribir novelas, porque creo que allí está el futuro. Pero entonces, le dice la periodista, ¿cuál es el futuro de la novela? Y aquí nos formula una reflexión muy de fondo. El mundo occidental, dice, desde Chile hasta el Mediterráneo oriental, está perdiendo las bases culturales de las cuales proviene. Cada vez es más difícil que un joven intérprete, un comentario de Dante o un guiño de Cervantes le resulte significativo, porque les estamos privando a las jóvenes generaciones de la gran cultura. Esa gran educación siempre ha sido el arma moral, social y humanista de Occidente. El problema está en que no estamos educando a los que escriben para un futuro en el que tengan lugar el vínculo con Homero, Dante, Platón, Aristóteles, Cervantes, Montesquieu o Voltaire. Les estamos privando de argumentos. Los narradores del futuro lo harán sin el bagaje intelectual que sus antepasados tenían. Mi miedo es que el empobrecimiento de la educación actual genere narraciones más pobres y que el público tampoco sea capaz de reconocerlas. En este sentido, debo decirlo, soy un poco apocalíptico. Interesante, ¿no? Porque por un lado rescata y no desprecia los géneros populares, las nuevas formas de expresión que tiene que da la tecnología, que brinda la tecnología, pero por el otro lado dice, ojo, no perdamos las raíces culturales, y él es escéptico en ese sentido, no perdamos los clásicos, no perdamos la lectura, y hacia el final me parece que da una clave cuando habla de la educación, porque ahí no se trata de usos y costumbres, ahí se trata del rol que debe cumplir el Estado como como elaborador, como artífice, como resguardo de los contenidos, de lo que la sociedad ha experimentado a lo largo de los siglos, que es que no se puede dilapidar el capital del conocimiento humano, lo que significa la cultura, lo que significan, bueno, y en este caso menciona concretamente los clásicos de la literatura universal, ¿no? Así es, Jorge. Fíjate, nueva coincidencia concretada entonces.
no despreciemos las herramientas actuales para transmitir contenidos que pueden ser universales y provenir en cuanto a su riqueza de una vieja tradición. No los despreciemos, pero tampoco subestimemos ese bagaje extraordinario de 2500 años de cultura, ¿no? Él se remonta a Homero, atraviesado por Dante, Platón, Aristóteles, llega a nuestros días. Dice, no despreciemos esa extraordinaria riqueza proveniente de una tradición de 2500 años, porque me temo que si no comprendemos el modo en que tradición y vanguardia, instrumental renovado y contenidos clásicos pueden potenciarse mutuamente, probablemente los escritores y con él los lectores del futuro estén perdiendo algo subjetivamente decisivo. Y hace esta advertencia que, como bien decís, en el caso de él implica cierto escepticismo. Y ese escepticismo se potencia un poco más junto con otras observaciones estimulantes que realiza cuando la periodista le pregunta cómo analiza este momento de la llamada era de la ultracorrección política potenciada por las redes sociales. A lo cual él responde esto: el problema no es Twitter, sino la gente que actúa en Twitter. El puritanismo anglosajón norteamericano que hemos importado en todo el mundo sin cuestionarlo, esa maniquea forma de mirar el mundo, vacía y simplona como son ellos, hace que hayamos sustituido en la sociedad occidental, antaño culta e inteligente, la palabra humanismo por humanitarismo. Ahora, en el presente no tenemos razones. ¿Qué tenemos? Sentimientos. Nos realizamos sintiendo. Siento que los animales son buenos. Siento que a las focas hay que salvarlas. Lo que usted siente no me importa nada. Lo que me importa a mí es que usted me lo razone, que se apoye en Aristóteles, en Platón, en Dante, en Homero y razone. Ahora basta con un clic para sentirme y sentir y sentir y sentir que ya he cumplido con la humanidad, que formo parte de la gran nación de la gente buena que siente. Esto es muy peligroso porque excluye la razón y excluye los sentimientos verdaderos que no valen para todas las cosas ni en todos los momentos. Twitter es una exposición de sentimientos, no de razones. Fíjate vos lo que él nos viene a decir. Este auge de un cierto sentimentalismo, ¿no es cierto?, que se libera a sí mismo de la responsabilidad de fundamentar su posición, acantonándose en la idea de que así lo siento yo. Un subjetivismo anárquico, en última instancia irresponsable. Claro, y absolutamente innecesario y banal, porque las sensaciones, la subjetividad llevada al extremo, esa cosa a mí yo odio esto, o yo amo esto, es una tara. Es una verdadera tara y una expresión de narcisismo, bueno, que las redes son tan propensas a capitalizarlo, ¿no? Yo creo, Santiago, coincidiendo con Arturo Pérez Reverte, que por otra parte él utiliza las redes sociales y lo hace de manera muy interesante para justamente difundir estas ideas. Yo creo que efectivamente en las redes sociales hay de todo y cada vez hay algunas cosas mejores, como decía José Cretaz, ¿no? Y mucha gente que utiliza las redes para difundir cultura universal. Cultura universal. Tengo algunas experiencias de leer a personas formadas, astutas, inteligentes, que utilizan esa gran autopista que son las redes para abrir expectativas, quizás dormidas, de por qué hay que ir a la lectura de los clásicos. Hay mucha gente que se encarga de eso, ¿no? Yo creo que eso, como dice Cretaz, está mejorando de a poquito. Eso es muy interesante subrayarlo, porque permite advertir que la pregunta que acaso debamos formular no es si usted lee a Borges y cómo llegó hasta él, sino
más allá de cómo llegó usted a Borges, ¿qué ha hecho Borges con usted? Más allá del medio del cual usted supo valerse, porque no juzguemos más una novela por si fue escrita a máquina o fue escrita a mano. Juzguemos a la novela por el hecho de que fue escrita y si tiene consistencia. Ahora, él no deja, para finalizar, él no deja de expresar también, como buen hombre apasionado que es, cierta preeminencia de los sentimientos por sobre la razón. Fíjate vos, le preguntas para finalizar la periodista, quisiera preguntarle por su amigo Javier Marías, el gran novelista recientemente fallecido, ¿debería existir el Nobel póstumo? Le pregunta la periodista. El premio Nobel, contesta él, se ha convertido más en un ritual snob que en un premio real. Ya no se premia el mérito, sino el efecto social internacional. Pero es cierto que Javier Marías sí tendría que haber tenido el Nobel cuando aún era un premio prestigioso. Que Javier Marías haya muerto sin el Nobel es una vergüenza para el Nobel. Como amigo que soy, porque yo lo quería mucho y él a mí, pienso que es una vergüenza. Tampoco lo tuvo Borges. Bueno, digo yo, Jorge, no hay que generalizar. El Nobel ha premiado recientemente a grandes escritores y si bien ha cometido arbitrariedades desde cierto punto de vista, como no premiarlo a Marías o el no premiarlo a Borges, convengamos que también ha premiado a grandes escritores. No nos dejemos arrebatar, tampoco en este caso, por lo que uno siente. Claro. Me parece que las aguas bajan, a veces turbias, pero bajan. Y entonces hay que saber distinguir. Yo creo que esa es, justamente es uno de los ejercicios más difíciles de esta época de conceptos tajantes, ¿no? Y nosotros no podemos caer en la tentación de ser iguales a lo que tanto criticamos, aquellos que son capaces de bajar el martillo y sacar conclusiones apresuradas, ¿no? Por eso es muy enriquecedor, creo yo, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Aprovechando la inteligencia, la sagacidad y también lo volcánico que tiene Arturo Pérez Reverte, lo provocativo, que es un ejercicio. No olvidemos que él tenía una columna en un diario español que se titulaba Con ánimo de ofender. Así que eso creo que lo describe por completo, ¿no? Lo describe, lo retrata muy bien. Creo que justamente le hemos cedido la palabra para finalizar nuestra tertulia de hoy y dar camino al encuentro con Graciela y Pablo. Hemos privilegiado hoy la tertulia con la presencia de un hombre que, como bien señalabas vos, tiene el coraje de expresar sus convicciones y no le teme a su pasión, la vuelca y se presta a un intercambio que puede ser también el punto de partida para una fecunda disidencia con él. Tal cual. Bueno, vamos a... perdón. Vamos a encontrarnos luego de un tema con Graciela y Pablo, como lo hacemos todos los domingos, para seguir en este pase de entre Haciendo Pie y Por qué. ¿Te parece? Así es, hagámoslo así. Un abrazo y vamos a seguir. Pérez Reverte se retira y te dejo un saludo muy cordial. Rogando que estén a reparo de este sol ardiente, recibimos ahora a Graciela Fernández Vejide y a Pablo Marmorato para hacer el pase entre Haciendo Pie y el Por qué. Hola Graciela, hola Pablo. Hola amigos. ¿Cómo te va? Yo vengo ¿Cómo están ustedes? Incluido. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, los recibimos al calor del entusiasmo de saber que van hacia su programa, porque por eso nunca mejor calor. Dicho. Yo no sabía de dónde venía el calor. Es de ahí. La alta temperatura de las buenas preguntas. Qué bárbaro. ¿Qué dicen? Bueno, aquí estamos chusmeando. Estábamos repasando las palabras de Pérez Reverte, por un lado, en un reportaje reciente, conversando con un gran periodista, José Cretaz,
acerca sobre todo de los medios de comunicación y lo que significa su mejor o peor instrumentación. Y en ese sentido teníamos ideas propuestas por él muy interesantes. Él sostiene que la concepción kirchnerista de los medios de comunicación tiene muy poco que ver con una modernización conceptual. Herramientas nuevas para ideas viejas. Eso es lo que entiende él que hace el populismo cuando no hace otra cosa que proyectar en los medios ideas autoritarias, totalitarias, demagógicas, encubridoras de la complejidad de lo real, a través de la sofisticación que brindan medios de avanzada. Es cierto, y fíjate que además de eso, yo estaba viendo la última entrevista al presidente, Alberto Fernández, y bueno, hace una serie de consideraciones, muchísimas, pero no puede evitar echarle la culpa de algunas de sus calamidades a los medios. Es una... De pronto, así como pueden ser espacios desde donde comunicar lo que sea, son al mismo tiempo enemigos. Claro. Bueno, claro. Por lo menos algunos, ¿no? Yo creo que lo interesante, Graciela, que explicaba José Cretaz, a propósito incluso de esta semana, donde estuvo en el centro el tema de la conspiración internacional. Sí. Lo que interesante es que José Cretaz decía, hablan de algo que pasaba el siglo pasado, donde efectivamente había concentración mediática y donde efectivamente la influencia de los medios tradicionales en las audiencias era muy grande. Claro. Pero eso terminó, eso es historia antigua. Hoy no es así porque, bueno, la implosión de las redes, el auge de las redes, las nuevas formas de comunicación han puesto esto en un cuestionamiento total. Exactamente. Eso es. Las palabras de él al respecto eran muy claras. Dice, él sostiene que se produce una intensa fragmentación actualmente entre las audiencias consolidadas del pasado, se fragmentan, se dividen, compiten entre sí, porque la tecnología contemporánea lo permite y echa por tierra la ilusión de que, como bien recordaba Jorge, hay concentración mediática. No, es así. Cualquiera no, pero a muchos de nosotros, en mi caso ha ocurrido, me han hecho entrevistas para podcast. Claro. Es decir, y es gente conocida, pero que ya trabaja fuera de los medios habituales. Totalmente. Y son entrevistas que aparecen y que son escuchadas, más o menos, bueno, después eso depende después, ¿no? Totalmente. Un dato. Si me permiten, perdón, este quiebre que ustedes bien señalan junto con José, el quiebre de paradigma, no basta más que observar de lo que significaba. Graciela acá puede dar claramente testimonio, al igual que ustedes dos, en los 90 en la Argentina, el poder de los medios, ¿no? Claro. Los casos de corrupción que ha destapado los medios, al punto de que se llegaba a mencionarlo como el cuarto poder, ustedes recordarán. De todas formas, este quiebre comunicacional, ya no existe más esta teoría de la aguja hipodérmica, de la bala de plata, de un mensaje que un emisor entrega a un receptor y llega en forma uniforme. Ya eso no existe, por lo cual, claro. Bien ustedes dicen esta reconsideración de los medios en estas épocas. Vos sabés que estaba recordando, me voy a equivocar con las cifras porque tengo muy mala memoria, pero leí alguna vez que en la época de Irigoyen, por ejemplo, que votaban, creo que, puedo decir un disparate, pero pongamos que votaba 1 millón de personas, 300.000 leían el diario. Es decir, que la influencia era gigantesca, gigantesca. Hoy eso
es un recuerdo del pasado, ¿no? Es un recuerdo de un pasado que no vuelve. Sí, es cierto. Ahora, está tan metido que en lo personal, yo que ahora estoy, bueno, que siempre estoy mirando los medios también a través de la computadora, por internet, no puedo dejar de comprar el medio papel, por lo menos 2 veces por semana. Claro. No sé por qué todavía, pero bueno, soy vieja porque soy antigua. Son ritos personales que de alguna manera gratifican la sensibilidad y una tradición, porque no hay duda alguna que si desde el punto de vista de los contenidos quizá el efecto o la información suministrada sea el mismo, hay algo, creo yo, en el hecho de moverse manualmente con un medio. Es igual que con un libro desde el punto de vista de lo que significa el libro real en su materialidad o el libro virtual tal como se lo puede tener en los medios. Esos hábitos, me parece a mí, tienen que ver con gustos y tradiciones personales. Lo interesante es no confundir nunca el medio, como decíamos con Jorge, el medio con el contenido, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, claro. De hecho, mi nieto, por ejemplo, que tiene 26 años, Diego, no lee los diarios. No lee los diarios. Claro. Se manejan todo, ni ve televisión. Todos se manejan con sus amigos y todo por las redes. Tienen otra forma tienen otra manera de informarse. Así es. Tienen otra manera. Y no confundamos nunca la manera, no acusemos nunca la manera, ni subestimemos su valor. Evaluemos siempre la calidad de lo que se extrae del medio que se usa. Por supuesto. Claro, esto es lo interesante, ¿no? Tenemos un minuto, no sé qué les parece, pero podríamos adelantar lo que viene. ¿Qué dicen, Pablo? Que lo adelante, Pablo, dale. Bueno, vamos a estar con nuestro querido, porque ya es de la casa, Marcelo Cantelmi, para poder observar cómo la matriz, tomando el caso de Perú, de la destitución del presidente Perón esta semana, pero cómo la matriz de corrupción termina permeando en todos los sistemas democráticos, bueno, en buena medida en lo que es la región, ¿no? Y eso nos va a servir de puente también para analizar lo ocurrido también esta semana con el veredicto en contra de la presidenta. Y en segundo lugar vamos a estar con Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de la Universidad Católica Argentina, que estuvieron presentando el informe sobre pobreza y desempleo 2022. Bueno, se viene el informativo y nosotros nos tenemos que despedir. Santiago, nos despedimos de Graciela y de Pablo, les mandamos un abrazo, que estén a la sombra, manténganse en fresco y que sea un gran programa el porqué de hoy, que tiene muy buenos invitados. Les dejamos un gran abrazo y a vos, Jorge, un saludo hasta el domingo que viene. Hasta el domingo, chao.